Good afternoon. I'm Janice Zimmerman. I'm from Houston, Texas. And esta plenaria es el de la fiebre en la unidad de cuidados intensivos. Ahora los voy a remitir a las guías que se publicaron en el año 2008, publicadas por la Sociedad de Medicina de Cuidado Crítico y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Y es un buen artículo de referencia, también es excelente para enseñar. Y estas guías en particular se refieren a una fiebre nueva en un paciente de la UCI que anteriormente no tenía fiebre. Y los pacientes que tienen fiebre que no tienen una fuente manifiesta de la infección en el momento en que uno les está haciendo la valoración. Aunque se restringe a este tipo de pacientes, hay muchas de estas recomendaciones y muchas de estas informaciones que se pueden aplicar prácticamente a cualquier paciente con fiebre, ya sea en el departamento de urgencias o en la unidad de cuidados intensivos. Me gustaría comenzar con un caso clínico y puede ser semejante a algunos pacientes que puedan ustedes tener. Se trataba de una mujer de 20 años con insuficiencia renal crónica, llevaba en la UCI 2 semanas. Inicialmente la recibieron con una encefalopatía muy severa, hipoglicemia, y también había tenido una neumonitis por broncoaspiración. Siguió en ventilación mecánica, había recibido diálisis crónica a través de un catéter tunelizado y hacía 3 días había tenido un inicio de diarrea, y en la fecha de hoy se observó que tenía taquicardia y que estaba caliente. Entonces la primera pregunta, bueno, alguien pensó que la señora podía estar teniendo una fiebre. Entonces la primera pregunta que les quiero plantear a ustedes es que si pensamos que alguien tiene fiebre, el método más exacto para medir la temperatura en un paciente que está en la UCI. Entonces, esta está la lista, está la termometría infrarroja timpánica, un termómetro oral, una sonda vesical, un termistor en sonda vesical o un termómetro arterial temporal. ¿Cuántos de ustedes utilizarían el dispositivo infrarrojo para medir en el tímpano la temperatura? Bueno, hay quienes alzaron la mano. ¿Quiénes utilizarían un termómetro en la boca? Bien, ¿quiénes utilizarían la sonda en la sonda vesical? ¿Y quiénes utilizarían un termómetro arterial temporal? Probablemente no muchos. Bueno, entonces cuando hicimos la pregunta de cuál era el método más exacto, la respuesta es en efecto un termistor en la sonda vesical, ese tipo de medición. Y esto es importante, nos gustaría tener una medición que sea confiable, reproducible, segura para el paciente y que también sea conveniente. Es decir, conveniente para la enfermera normalmente, y tal vez nuestros métodos no cumplan con todos esos deseos, pero si miramos la precisión de las mediciones de la temperatura, esta lista va desde lo más exacto hasta lo menos exacto, y el patrón oro ha sido el termistor intravascular, y obviamente eso solíamos hacerlo cuando había catéteres en arteria pulmonar, pero ya no los tenemos en nuestros pacientes normalmente. Entonces, la siguiente opción, son o bien una sonda, un termistor en la sonda vesical o un termistor esofágico. Ahora, los termistores de la sonda vesical son muy exactos. Es lo que nosotros utilizamos en nuestra unidad de cuidados intensivos cuando un paciente necesita sonda vesical. Determinamos que es muy, muy precisa esa medición. Los termistores esofágicos también se pueden utilizar. El problema es que se tienen que ubicar en el tercio distal del esófago y es difícil saber si uno los logró ubicar en el sitio correcto. Tampoco son muy cómodos si el paciente está despierto y alerta.
Entonces, por lo general, los termistores esofágicos se dejan para el paciente intubado y sedado. Ahora, más bajo en esta lista de la exactitud estaría los termómetros rectales y orales. En los pacientes intubados, las temperaturas orales son difíciles de tomar si la persona está respirando por la boca y está perdiendo mucha temperatura debido a la boca abierta, entonces la medición también es menos exacta. Y el dispositivo timpánico infrarrojo es uno de los menos precisos, y esto es lo que utilizábamos nosotros en nuestras unidades de cuidados intensivos. Y cuando yo llegué hace 4 años, eso fue lo que encontramos, y vimos que pasábamos por alto estados febriles. Entonces nos deshicimos de esos termómetros timpánicos y utilizamos principalmente otros medios para no subestimar la presencia de fiebre en nuestros pacientes. Bueno, esta es una lista de métodos que no son aceptables realmente para los pacientes de la UCI. El termómetro de temperatura arterial, hubo mucho interés en el pasado, pero se demostró que es impreciso. Las temperaturas axilares, yo todavía tengo enfermeras que toman la temperatura axilar y eso no es lo adecuado, no va a reflejar realmente la temperatura central. Muchas veces está más baja la axilar que la central, y luego tenemos esos puntos químicos, esas marcas químicas que ponemos en la piel, y realmente no son lo suficientemente precisas para la unidad de cuidados intensivos. Sí las utilizábamos en urgencias como herramienta de tamizaje, de screening, pero no es lo suficientemente bueno para la UCI. Bien, entonces en nuestra paciente tenía una sonda urinaria con un termistor y se determinó que la temperatura estaba en 38.3 grados centígrados. Entonces la pregunta es si esta paciente tiene fiebre. Y realmente es una pregunta que tiene que ver con la definición de la fiebre. Y tenemos que ser honestos y decir que la mayoría de las definiciones que uno ve son muy arbitrarias. Y esta es una lista de algunas que verán en la literatura. Hay quienes dirán más de 38 grados, otros dirán más de 38.3 en 2 mediciones. Y habrá también algunas modificaciones que se propongan para el paciente neutropénico, en donde solamente hay que tener solo una temperatura en la lectura de más de 38.3 o una temperatura de más de 38 durante más de 1 hora. Las guías de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas recomiendan que uno utilice un umbral de igual o más de 38.3 grados centígrados. Ahora, eso no significa que uno no deba preocuparse por una temperatura cuando está más baja. Y de hecho, en algunos pacientes, en particular los pacientes inmunocomprometidos, la sospecha puede ser grande incluso cuando la temperatura está por debajo de ese valor de la guía. El otro grupo de pacientes que tal vez merece que se le aplique un umbral más bajo son los que están con técnicas de reemplazo renal continuo. Entonces, un aumento hasta 38 podría ser significativo en esa población en particular. Lo que sí está muy claro es que los patrones de fiebre no son útiles. Tratar de describir un patrón cíclico o circadiano no ayuda realmente en el paciente de la UCI en lo absoluto. Entonces, tenemos a la paciente y la siguiente pregunta que les tengo a ustedes es: ¿cuál es el siguiente paso para esta paciente? ¿Ustedes iniciarían antibióticos? ¿Examinarían a la paciente y revisarían la historia? ¿Solicitarían un TAC de tórax y abdomen o ordenarían electrolitos y los laboratorios hematológicos? Este es el siguiente paso y hay que ser sincero. Entonces, por favor, ¿cuántos de ustedes empezarían con antibióticos? Sean sinceros, honestos, unas pocas manos. ¿Quiénes examinarían a la paciente? Yo les dije que tenían que ser sinceros, de hablar con la verdad. Bueno, muchas manos. ¿Cuántos pedirían un TAC? Nadie va a pedir un TAC. ¿Y cuántos pedirían electrolitos como primer paso? Bueno, la respuesta correcta es ir a examinar a la paciente, mirar la información que está en la historia. Sin embargo, yo sé que eso no es lo que se hace normalmente en muchos de los casos cuando los pacientes presentan con fiebre. La evaluación de la fiebre, bueno, hay que decidir qué le está pasando al paciente, qué es lo que ha
amerita una mayor evaluación. Si es una fiebre transitoria, una elevación transitoria de la temperatura, o si se relaciona muy claramente con un procedimiento, entonces tal vez no requiera una evaluación mayor. Pero si es una fiebre que se mantiene, o si es un paciente de alto riesgo, que pueda tener incluso una temperatura más baja, ese paciente va a necesitar una evaluación ulterior. Ahora, el objeto de esa evaluación en general en el paciente de la UCI con fiebre es determinar si tenemos entre manos un proceso infeccioso o un proceso no infeccioso. Y dado que nuestros pacientes están muy críticos, normalmente los tratamos como si hubiese una infección mientras la descartamos y luego nos queda la causa no infecciosa, pero la clave es si damos antibióticos o qué hacemos, procedimientos invasivos, o si observamos al paciente y evitamos el uso de antibióticos en algunos de esos pacientes. Bueno, hay algunas cosas que podemos decir con respecto a la fiebre en el paciente crítico. En general, un 70% de los pacientes van a desarrollar fiebre en la UCI. De esos pacientes, más o menos un 50% van a presentar alguna causa infecciosa de esa fiebre. Y hay otras cosas, mientras más elevada la temperatura, mayor la probabilidad de que sea infección. Y eso parece tener lógica en la mayoría de nuestros pacientes. Sin embargo, si hay una temperatura muy elevada, entonces hay que pensar en la posibilidad de una causa neurológica. Y una fiebre que se mantiene durante más de 5 días, lo más probable es que sea infecciosa. La mayoría de nosotros diríamos que incluso una fiebre que dure más de 3 días, lo más probable es que sea infecciosa. Pero lo que se recomienda es que se utilice un examen por sistemas para valorar al paciente con fiebre, y el primer paso es mirar al paciente, mirar la información. No se recomienda que haya unas órdenes automáticas, y yo sé que esto sucede porque hay gente que dice, bueno, si la temperatura es 38.5, la reacción y la respuesta es hacer cultivos hemáticos de esputo, análisis de orina e iniciar antibióticos, y eso aumenta el costo de la atención para los pacientes cuando se utilizan esas órdenes automáticas y realmente no mejora el desenlace para el paciente, de manera que en general los administradores de los hospitales prefieren que no se utilice ese enfoque, y además no es bueno para el paciente. La evaluación del paciente tendrá que tomar en cuenta varios factores. ¿Cuál es el tipo de paciente? Si es un paciente médico, un paciente quirúrgico. Si es un paciente quirúrgico, entonces, ¿qué tipo de intervenciones se le han realizado? Obviamente el estado inmunológico es un factor importante. Las condiciones crónicas, si tienen diabetes, si tienen insuficiencia renal, si se han sometido a procedimientos o si tienen algún dispositivo invasivo que pueda ser la fuente de la infección. Y luego hay que mirar qué se le ha hecho al paciente, si se le ha dado antibióticos, si se le ha dado nutrición parenteral a través de una línea central, si se le han dado esteroides también. Todos estos factores son muy importantes. Entonces, al mirar a nuestra paciente sabemos que tiene una condición crónica, tiene diabetes, insuficiencia renal, ha sido sometida a varias intervenciones, ventilación mecánica y diálisis crónica. Entre los dispositivos están una línea PIC y también un catéter tunelizado para diálisis y también una sonda urinaria. Recibió antibióticos al inicio del ingreso a la UCI para la broncoaspiración y ha venido recibiendo nutrición enteral. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la causa de la fiebre en esta paciente? Bueno, probablemente uno puede pensar en muchas posibilidades, pero muchas veces lo que nos preocupa inicialmente cuando vemos una fiebre nueva es que pueda la persona estar bacterémica por muchas fuentes distintas. Entonces muchas veces pedimos hemocultivos, que sería muy apropiado en esta paciente. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el número óptimo de hemocultivos que debe uno pedir en las primeras 24 horas de haber sospechado una bacteremia? ¿Cuántos dirían de 1 a 2 hemocultivos? Bien, unas pocas manos. ¿Cuántos dirían 2 a 3? Muchas manos. ¿Cuántos dirían 3 a 4 hemocultivos? Pocas manos. ¿Cuántos dirían 4 a 5? La recomendación de las guías es de 3 a 4.
Bien, probablemente eso no es lo que hacemos la mayoría de nosotros en nuestras unidades, pero quiero mostrarles de dónde vienen los datos y puede que les modifique a algunos de ustedes su sistema. Este fue un estudio retrospectivo en donde estudiaron pacientes con bacteremia y en quienes se hicieron por lo menos 3 hemocultivos en las primeras 24 horas. Y yo creo que lo que observarán si solamente se hace un hemocultivo y mira uno todas las bacteremias, uno pasa por alto por lo menos un 30% de las bacteremias con un solo hemocultivo. El estafilococo, 93%, pero Pseudomonas con un solo cultivo se pasan por alto el 40% de las infecciones por Pseudomonas. 2 cultivos está mejor, se recupera el 89% de los microorganismos, pero eso deja de todas maneras un 10% que no se va a ver, y en Pseudomonas nos quedan faltando 15% de los casos. Si se hacen 3 hemocultivos, va a lograr uno casi el 100%, ya sea una estafilococo aurea, una Pseudomona o algún otro microorganismo. De manera que aquí es de donde viene la recomendación. Entonces, si en el paciente de ustedes, si les preocupa una infección por Pseudomona o un gram negativo, probablemente hay que hacer 3 cultivos en esos pacientes para poder tener la mejor sensibilidad y poder detectar la bacteremia. Ahora, otros factores que afectan la sensibilidad de los hemocultivos o de la positividad de los hemocultivos es obtener el cultivo antes de iniciar los antibióticos. Eso todos lo sabemos. El otro factor es la cantidad de sangre que se toma para un cultivo. Para la desinfección de la piel, yo creo que lo que se utiliza más comúnmente ahora es la clorexidina, el yodopovidona que utilizábamos anteriormente es lo menos deseable como desinfectante, y 3 o 4 muestras en las primeras 24 horas. Esas muestras se pueden hacer de manera consecutiva o se pueden hacer de manera simultánea. No hay que esperar un cierto periodo de tiempo. Los datos sugieren que realmente no hay diferencia. Lo que sí es muy claro es que un solo hemocultivo no es lo que se recomienda porque no es suficiente en los pacientes nuestros. La cantidad de sangre que se extraiga puede depender del tipo de recipientes que se utilice, pero generalmente para un set debe ser 20-30 mililitros. Los frascos pediátricos no se deben utilizar para adultos porque la cantidad de sangre aumenta la posibilidad de recuperación de las bacterias. ¿De dónde tomar los hemocultivos? Eso puede ser un poco complicado, pero si podemos hacer tomas de sangre periférica, eso va a ayudar mucho, en particular si no tienen un dispositivo intravascular. Si ya tienen un acceso intravascular, entonces tomar un cultivo a través de ese dispositivo, utilizando el puerto distal, es lo que se recomienda, y tomar un conjunto de cultivos en la periferia para referencia. Una vez que uno ha tomado las muestras y ha iniciado los antibióticos, no se recomienda tomar más muestras para cultivo a menos que a uno le preocupe que continúe la bacteremia o que le preocupe a uno una bacteremia recurrente. Cuando ya empiecen a esperar los resultados, no tienen que tomar más muestras. Bueno, entonces volvamos a nuestra paciente. Ya tiene sus catéteres, los accesos, el PIC, el catéter tunelizado para la diálisis. Entonces la pregunta es, ¿cuál catéter venoso central es el que entraña el mayor riesgo de infección? ¿Cuántos piensan que es el PIC precisamente? Es decir, es el catéter central de inserción periférica. ¿Cuántos piensan que es el catéter tunelizado para la diálisis? Bien, las estadísticas dirían que la línea PIC de acceso periférico es la que tiene el mayor riesgo, y les vamos a mostrar los datos, pero el riesgo de infección con un catéter intravascular también depende de varios factores. ¿Cuánto tiempo lleva utilizándose? Un catéter ubicado hace menos de 3 días tiene menos riesgo de infección, a menos que alguien haya hecho la inserción contaminada. El tipo de catéter, bien sea periférico, central, el tiempo, lo largo del catéter, las características
características del paciente, obviamente eso ya habíamos hablado. La técnica de inserción, todos en los Estados Unidos nos vemos obligados a disminuir las infecciones relacionadas con los catéteres, entonces todo el mundo debe utilizar técnicas de barreras completas y se ha logrado bastante bien, pero donde tenemos más problemas y donde tenemos que enfatizar mucho mayor cuidado es en la manipulación del catéter, y esa es muchas veces la carga que tienen las enfermeras al lado del paciente, asegurarse que está bien desinfectado el catéter antes de sacar la sangre, y eso nos preocupa muchísimo en los Estados Unidos ahora. Estos son los datos para riesgo de infección. Como pueden ver, el más alto riesgo es en un catéter venoso central transtemporal y un catéter de inserción periférica. Catéter central de inserción periférica tiene el mismo riesgo que la línea central, venosa central. El catéter tunelizado entraña muy poco riesgo. Estos son por lo general procedimientos selectivos que se insertan en condiciones muy estériles, y la de menor riesgo es el catéter venoso periférico. Entonces, cuando evaluamos un dispositivo intravascular como en nuestra paciente, lo que hay que hacer es cultivar el sitio de salida de ese catéter. También se pueden tomar el cultivo de sangre periférica y luego el cultivo a través del catéter, y hay dos formas de decidir si es una infección relacionada con el catéter. Puede uno hacer cultivos cuantitativos, la mayoría de los laboratorios no lo hacen porque es muy dispendioso y costoso, pero uno puede mirar la diferencia de tiempo hasta la positividad. Entonces, si el cultivo del catéter se vuelve positivo a las 8 de la mañana, el de sangre periférica se vuelve positivo a las 11 de la mañana, eso sugiere que el catéter está infectado y es un indicio importante, y el laboratorio por lo general les puede avisar a uno cuando ocurre el primer positivo, y esa es una pista importante. Si se sospecha que hay infección del catéter, obviamente cuando se retire hay que hacer cultivo del catéter, pero hay que tener cuidado, y esto lo estamos viendo en el hospital, es que las enfermeras quieren cultivar todos los catéteres que se retiran. Eso no es lo apropiado. La única vez en que uno pide cultivo del catéter es cuando uno sospecha que hay infección, una sospecha fuerte de infección. No es una cuestión de rutina hacerle el cultivo a las puntas de los catéteres. Entonces, el manejo obviamente es mirar el sitio, el catéter todos los días, o el túnel. Hay ciertas circunstancias en donde uno debe automáticamente sacar el catéter y enviarlo a cultivar. Si hay purulencia en el sitio de salida, o si hay purulencia a lo largo del catéter tunelizado, hay que extraer el catéter. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, hay que retirar el catéter, y obviamente si hay evidencia de émbolos infecciosos de una fuente, entonces hay que retirar el catéter. Ahora, en general, si es un catéter venoso temporal, hay que extraerlo, retirarlo si sospecha uno una infección, porque por lo general uno puede volver a insertar otro catéter. Y yo los quiero remitir al sitio web de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, porque ellos tienen una guía muy completa sobre las infecciones de los catéteres intravasculares. No tenemos tiempo para repasar todos los detalles. Yo sé que ha habido otras sesiones en el Congreso respecto de este tema. Bien, entonces nuestra paciente sigue con fiebre, con diarrea, tiene todos esos dispositivos, y entonces lo siguiente, bueno, tiene diarrea. Entonces se hizo un análisis de materia fecal que fue negativa para la toxina de Clostridium difficile, y ya no se necesitan más exámenes. Entonces, ¿es esa una afirmación verdadera o falsa? ¿Quiénes dirían que esa es una afirmación verdadera? ¿Quiénes dirían que es falsa? Sí, subieron muchas manos, y esa es la respuesta correcta. Nuestros análisis para Clostridium difficile detectan toxinas, pero es un inmunoensayo enzimático, y hay una prueba súper sensible que utiliza nuestro hospital, ya existe, y tratan de decirnos que solo se puede hacer una prueba cada 7 días en los pacientes, pero nosotros hemos encontrado resultados falsamente negativos también en
estos análisis. Entonces, si el primero es negativo y uno sospecha que hay infección por Clostridium difficile, entonces hay que enviar una segunda muestra. Muchas veces lo que hacemos nosotros en un paciente crítico es que nosotros iniciamos una terapia empírica, porque con la vancomicina oral o el metronidazol realmente es bastante inocuo y no va a causar daño y siempre podemos parar. Y obviamente si uno sospecha muchísimo, entonces una sigmoidoscopía flexible podría ser lo apropiado en algunos pacientes. Nuestra paciente también tenía una sonda urinaria y yo creo que esto es muy importante comprender. La bacteria que se asocia rara vez causa fiebre en una paciente de la UCI. Yo creo que hay que diferenciar la bacteriuria de la infección causada por esa bacteria. Hay un énfasis muy grande en los Estados Unidos ahora que estamos en el control de las infecciones nosocomiales. Se ha tratado de no poner sondas urinarias, pero si el paciente tiene una sonda urinaria, entonces uno la retira lo antes posible, y a nosotros recibimos reportes de esas estadísticas todos los meses, y lo que esperan de nosotros siempre es que disminuyamos el uso de sondas urinarias. Y en efecto eso sí marca una diferencia en algunos pacientes. Quería mencionar brevemente la fiebre posoperatoria. Nuestra paciente no se sometió a ninguna cirugía, pero esto ocurre con mucha frecuencia, y en general la fiebre posoperatoria que ocurre en un lapso de 48 horas no es infecciosa. Generalmente se debe a la liberación de citocinas, la respuesta inflamatoria al estrés de la cirugía. Y algo de esto también se ve en nuestros pacientes de trauma. Ahora, si la fiebre se desarrolla después de las 96 horas, después de 3 o 4 días, entonces ahí sí tiene que preocuparse por una infección. En los primeros 3 días después de la cirugía, cuando hay una temperatura, no hay que hacer cultivos, rayos X, pero sí hay que mirar el sitio de la herida quirúrgica, porque ese tipo de infecciones van a ocurrir prontamente y se pueden detectar al examen físico. Hasta un tercio de los pacientes quirúrgicos que desarrollan fiebre en el posoperatorio pueden tener un tromboembolismo, ya sea una trombosis venosa profunda o un embolismo pulmonar. Entonces eso también se tiene que considerar. Nunca se debe atribuir una fiebre a un paciente posoperatorio a una atelectasia. Ese es un mito. Entonces no piensen que es que la atelectasia es la causa de una elevación significativa de la temperatura. Las fiebres relacionadas con medicamentos, hablamos con frecuencia de esto. De hecho es poco común y es menos común en las unidades de cuidados intensivos. Los fármacos que se ven implicados principalmente en la UCI son los betalactámicos y las sulfonamidas en general. En la lista hay unos menos comunes en la UCI, que serían los antiepilépticos, los antiarrítmicos y algunos antihipertensivos, pero ocupan un lugar más abajo en la lista. Es raro ver fiebre relacionada con los medicamentos, con el rash y con la eosinofilia. Realmente es un diagnóstico por exclusión, e incluso cuando uno suspende un fármaco pueden tardar días a que salga el fármaco del sistema y para que la fiebre empiece a resolverse. Entonces sí sucede, eso es lo que no es muy común y siempre nos preocupa pasar por alto una infección si le atribuimos la fiebre a los fármacos. No tenemos tiempo para hablar acerca de todas las causas no infecciosas de la fiebre, pero esta es una lista parcial. Otros estados inflamatorios, el clásico aquí es el de la pancreatitis. Esos pacientes van a tener fiebre y generalmente no están infectados. Algunos sí, pero pues ese es un número muy reducido y son los que están más críticos. La abstinencia del alcohol, alguien empieza a tener fiebre, agitación a las 48 horas de estar en el hospital, 72 horas, piénsenlo. Tromboembolismo también. Las condiciones endocrinas, esto sería insuficiencia de adrenalina, eso da una fiebre en el paciente correcto, eso puede ser una consideración. Reacciones a las transfusiones también, malignidades, en particular las leucemias y los linfomas, tendemos a tener
varios de esos pacientes en nuestra UCI y siempre es una decisión difícil determinar si la fiebre se debe al tumor o si se debe a una infección. Como pueden imaginarse, muchos de esos pacientes se van a tratar para posible infección. Infarto del miocardio también puede generar fiebre, también condiciones intracraneanas, hemorragias subaracnoideas, sangrados intracraneanos también pueden causar fiebre y también los ACVs. Y obviamente hablábamos de las fiebres relacionadas con los medicamentos. Bien, entonces nuestra paciente, volvemos donde ella, y es el último tema, y la pregunta es si es necesario tratar la fiebre de nuestra paciente. Tiene una temperatura de 38.3. ¿Cuántos dicen que sí, hay que tratar la fiebre? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos no saben? Sí, hay algunos que sí dicen la verdad. Bueno, no sé que yo les tenga una respuesta específica, pero creo que es útil mirar la información. Obviamente, la pregunta es si la fiebre es benéfica o si la fiebre es peligrosa para los pacientes, y estos son algunos de los efectos benéficos. De hecho, Hipócrates decía que la fiebre era uno de los signos benéficos más importantes y valiosos de la infección. Entonces, desde hace siglos ya se reconoció que la fiebre podría ser un signo benéfico en un paciente. Primero que todo, la fiebre es uno de los activadores del sistema de defensa, el sistema inmune del cuerpo. Genera el inicio de liberación de citocinas, producción de anticuerpos, activa los neutrófilos y los macrófagos. La temperatura por sí sola, la fiebre por sí sola puede inhibir directamente algunos microorganismos, de manera que tiene un efecto tóxico directo. Otra cosa que es importante en el paciente crítico es que cambia la curva de disociación de la oximoglobina hacia la derecha, y eso permite un mayor aporte de oxígeno a los tejidos, y eso puede ser muy importante en ese tipo de paciente. Y la otra cosa que es muy importante es que la fiebre, en efecto, es una herramienta de monitoreo, es decir, nos da la posibilidad no solamente de monitorear lo que está pasando, sino también monitorear los efectos de cualquier intervención que instituyamos, como por ejemplo antibióticos. Ahora, ¿cuáles son los posibles efectos adversos? Bueno, la fiebre aumenta el gasto cardíaco, también aumenta el consumo de oxígeno. Por cada grado de elevación de la temperatura, el consumo de oxígeno aumenta más o menos en un 6 al 10%. Los pacientes también han dicho que la fiebre los hace sentir muy molestos e incómodos, y sabemos que la fiebre en una persona con accidente cerebrovascular o con otro tipo de lesión cerebral lleva a peor desenlace. La temperatura elevada lleva a peor desenlace. Voy a mostrarles algunos estudios. No hay mucho realmente que se haya estudiado desde el punto de vista con el método científico sobre el tratamiento de la fiebre, pero fue un estudio en pacientes quirúrgicos, un número reducido, 38, pero trataron a un grupo con antipiréticos y la temperatura estaba por encima de 38.5, y al otro grupo no lo trataron. Y lo que pueden ver es que la temperatura bajó, descendió, ya fuese que se diera un antipirético o no, bajó más rápido cuando se daba el antipirético. El nivel de comodidad fue mejor en quienes recibieron el antipirético, pero no hubo ninguna diferencia en el uso de antibióticos, no hubo diferencia en la permanencia en la UCI y tampoco hubo diferencia de mortalidad, de manera que los pacientes que se trataron con un antipirético tuvieron el mismo desenlace, el mismo resultado. Y este es un estudio todavía más interesante. También fue en trauma, pacientes traumatizados críticos, y los aleatorizaron a tratamiento en un grupo con tratamiento agresivo, y en ese grupo trataron la temperatura de más de 38.5 con acetaminofén y con enfriamiento, y en el grupo más permisivo no los trataron a menos que la temperatura llegara a ser más de 40 grados centígrados. Y lo interesante es que el grupo que no se trató tuvo mejores desenlaces. El número de infección
infecciones por paciente fue 4 cuando se enfriaban agresivamente y 3 por cada paciente cuando se los dejaba con la fiebre. Hubo 7 muertes en el grupo que se trató con enfriamiento agresivo y solamente hubo 1 muerte en el otro grupo. Entonces, en efecto, tuvieron que parar el estudio con los resultados intermedios porque obviamente no tenían que obtener consentimiento, y cuando vieron estas diferencias, entonces tuvieron que parar el estudio porque realmente ya, es decir, el riesgo ya no era igual para ambos grupos. Entonces, las ventajas y desventajas. Las ventajas, bueno, la comodidad del paciente, también para la comodidad no solamente de la enfermera, sino del médico y la familia, porque las familias piensan que si la fiebre baja, entonces el paciente es que está mejor, lo cual, bueno, ser cierto. Y si no hay fiebre, no iniciamos las evaluaciones y puede disminuir el costo de la atención. Ahora, el lado de las desventajas es que hay una molestia cuando se enfría a los pacientes, puede iniciar los escalofríos y eso no está bueno, pero otra cosa es que perdimos nuestro monitor y puede demorar el hecho de que detectemos que el paciente tiene problemas. Entonces, esta es la recomendación que creo que es la más razonable y que les quiero dejar, y es que antes de tratar una fiebre hay que evaluar el efecto de esa temperatura sobre el paciente. Si el paciente tiene un estado hemodinámico limitado, podría ser razonable, pero una temperatura de 38.3 probablemente no va a causar unos problemas significativos para la mayoría de los pacientes. Yo creo que el punto es que el tratamiento rutinario de la fiebre no se justifica en la mayoría de nuestros pacientes, y con eso los voy a dejar y les agradezco infinitamente por su atención.